Hey, ¿qué tal? Espero se encuentre bien. En este pequeño reportaje vamos a hablar sobre varias cosas, pero principalmente será sobre los desastres naturales, qué son, cuáles hay y los que tanto podría afectarnos a nosotros y los que realmente han asolado nuestro estado y las consecuencias e historias que han dejado atrás a pesar de todos los años que han ocurrido. Pues básicamente, ¿qué es un desastre natural? Es cuando un fenómeno que aparentemente era inofensivo y que no dejaba ningún rastro de secuelas. Como por ejemplo al día de hoy que estoy reportando esto, llovió y no dejó daños, inclusive llovió con sol, algo muy curioso, ya que según por ejemplo mi madre dice que cuando llueve con sol es que tu abuela va a salir. Solo son creencias, pero el punto es que no afecta. O también el arco iris, o la nieve. Pero justo esos que parecen inofensivos como una lluvia o una nieve o nevada se pueden tornar en algo más peligroso. ¿Como qué? Como por ejemplo de una lluvia a una tormenta tropical, una depresión, ahí donde pueden llevar el nivel del agua, puede subir a niveles imprevistos e invadir las casas. Y justamente ese es otro detalle de los desastres naturales, que estos empiezan a diferencia de un fenómeno, estos amenazan con nuestra integridad, nuestra infraestructura, y como pueden afectar de gran manera nuestras vidas, ya de manera negativa por lo general. Aunque irónicamente, por ejemplo, los huracanes, como atraen tanta agua, también pueden ser benéficos, pero para el mundo. Pero se les llaman desastres porque hay quién es la especie dominante del planeta? Nosotros. Entonces nuestros asentamientos son de los más grandes y ahí ya como especie nos afecta. De ahí ese nombre. Pero no todo es caso perdido. Por lo mismo que tal vez no se puedan prever con tanta antelación ya que son espontáneos. Sí podemos tomar medidas cuando ocurra uno y qué es lo que podemos hacer. Ahí entra el plan de protección civil de cada estado, que justamente su objetivo es prevenir o disminuir la mayor cantidad de daños posibles que pueden asolar a nuestra población. Pero ese ya lo verán más adelante con mayor exactitud con mis compañeros siguientes. Eso fue todo y los dejo con mi compañero. En la historia del estado de Yucatán existieron muchos desastres naturales protagonizados por los más famosos, los huracanes. En la época contemporánea, los huracanes más peligrosos que se presentaron en la República fueron Gilberto, Isidoro y Dean, de mayor a menor impacto respectivamente. Según informes de Roy en el 2013, el huracán Gilberto tocó tierra en Quintana Roo en el 13 de septiembre de 1988. En categoría 5, el ciclón tropical llegó y alcanzó vientos de 295 kilómetros por hora y ocasionó la muerte de 202 personas en México. Los daños que ocasionó se cuantifican en 120 mil millones de pesos. Por los lamentables daños, Gilberto es llamado el huracán del siglo. El meteorólogo Roy explica que el ciclón tropical llega o se convierte en huracán cuando el ojo llega a la costa. Además del huracán Gilberto, que se dio en el año de 1988, existen dos huracanes más, uno que no es muy recordado a pesar de las consecuencias que trajo y otro que inevitablemente se tiene que recordar por parte de la sociedad porque fue catastrófico completamente. En el año de 2002 fue Isidoro el huracán que azotó a la península yucateca en su totalidad, pero las consecuencias se dieron en Yucatán con un mayor grado de intensidad. Se calcula que alrededor de 4.000 millones de pesos se perdieron por las diferentes inundaciones y consecuencias en la agricultura de Yucatán. Entró por Telchac Puerto y permaneció un día y medio en la península. Ahí. Lo curioso de este huracán es que una vez que decidió irse, por así decirlo, de alguna manera regresó.
y provocó todavía más daños a las infraestructuras y a las familias yucatecas. Ahora bien, este huracán fue categoría 3, pero existió otro en el 2007 que, a pesar de ser categoría 5, no se le recuerda tanto como a ese huracán. Estoy hablando del huracán Dean. Y repito, fue huracán 5, sin embargo, no se le recuerda porque las consecuencias se dieron en Quintana Roo, en su mayoría. Sin embargo, aquí en Yucatán sí se tiene registro de que se hayan presentado las consecuencias, es decir, las lluvias, las tormentas torrenciales, entre otras cosas. Se calcula por empresarios de Quintana Roo que alrededor de $100 millones se perdieron por culpa de este huracán. Al ser Yucatán una zona que constantemente está en amenaza de ser atacada por huracanes, pues la realidad es que no es propensa a presentar otro tipo de desastre natural. Sin embargo, ya de por sí los huracanes suelen ser bastante terribles cuando realmente se presentan con una intensidad fuerte en el estado. Es por eso que Protección Civil otorga ciertas recomendaciones para saber qué hacer antes, durante y después de este tipo de huracanes. Más adelante se mencionarán con mayor detalle cuáles son estas medidas, sin embargo, yo puedo mencionar algunas. Antes del huracán es muy necesario estar prevenidos en el sentido de estar pendientes de los medios de comunicación que informan acerca de las trayectorias y avances que ha tenido el huracán en determinado espacio de tiempo. A su vez, mientras el huracán llega, por así decirlo, es importante verificar si nuestro hogar o nuestra vivienda es lo suficientemente correcta o estable para sobrellevar las terribles, por ejemplo, los vientos o la lluvia, la intensidad de la lluvia que se vaya a presentar en el momento. En dado caso de darnos cuenta de que el huracán puede ser devastador para nuestra vivienda porque no es lo suficientemente capaz para soportarlo, es necesario acudir a uno de los albergues proporcionados por el Estado. De ahí la importancia de mantenernos en constante chequeo de los medios de comunicación. Ahora bien, las modificaciones geológicas que puede sufrir un espacio geográfico se refiere a la estructura interna de la Tierra, del espacio. Y por ende, los desastres naturales que pueden afectar a la geología de un lugar son los volcanes, los sismos, el deslizamiento de tierra, de rocas, los tsunamis, entre otras muchas cosas. Y por esto se podría entender que Yucatán no es tan propenso a que su geología sea afectada. Y es verdad, nunca ha existido como tal o se tiene un registro de que se modifique la geología de Yucatán, pero recordemos que el estado de la península yucateca surge a partir de una caída de un meteorito, que es el que acaba extinguiendo a los dinosaurios. Y por ende, a partir de esa caída es que se forman los que hoy conocemos como los cenotes. Hola a todos, antes de empezar queremos informarles de cómo prepararnos y qué hacer antes, durante y después de un huracán. Antes de la llegada de un huracán, la preparación es muy importante para el hogar. Así que lo primero que tenemos que hacer es asegurar ventanas, puertas y techos para así poder evitar que el viento cause mucho daño. También es recomendable armar un kit de emergencia que incluya alimentos enlatados, en botellas de agua, linternas, baterías y, lo más importante, un botiquín de primeros auxilios y los documentos importantes. Además, es crucial, importante, estar informados respecto a las ubicaciones de refugios cercanos y así mantenerse informados a través de medios oficiales, ya que es clave para tomar decisiones rápidas y efectivas. Durante el huracán, lo más importante es la seguridad. Por eso, Protección Civil aconseja permanecer en un lugar seguro como el interior de la casa, es decir, o un refugio, lejos de puertas, ventanas de vidrio. Aunque el viento pueda calmarse por un momento, podría ser el ojo del huracán. Así que no debemos salir hasta que las autoridades indiquen que el peligro ha pasado. Aun cuando el huracán haya pasado, las precauciones aún continúan. Así que debemos evitar acercarnos a
zonas peligrosas como áreas inundadas, cables eléctricos o caídos o estructuras inestables. También es importante revisar el hogar antes para poder asegurarnos de que no hayan daños graves que puedan presentar un peligro. Por eso, Protección Civil sugiere limpiar y desinfectar las áreas afectadas para poder prevenir unas enfermedades feas. También es esencial colaborar con las autoridades en las labores de limpieza y así poder recuperar de los servicios básicos. También es fundamental mantener la calma y seguir en contacto con familiares. Ya esto es esencial para poder asegurarnos de que todos estemos bien. Siguiendo estos pasos, podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias durante la temporada de huracanes. Por eso es mantenernos seguros y protegidos. En conclusión, puedo decir que los huracanes en Yucatán, específicamente los más fuertes, Gilberto e Isidoro, han tenido un impacto significativo en la región, afectando tanto a la población y a la infraestructura. Estos fenómenos han causado inundaciones, interrupciones de servicios básicos y pérdidas agrícolas, lo que ha generado grandes daños económicos a la ciudad. Por este tipo de casos, Yucatán ha implementado diversas medidas de seguridad, de prevención, como la construcción de infraestructuras mucho más resistentes a este tipo de desastres, la instalación de sistemas de alerta temprana, por ejemplo, cuando en una noticia aparece la categoría de un huracán y cuándo va a ser el día en que va a impactar a la ciudad. También se ha fortalecido el protocolo de evacuación y la capacitación de la población para saber cómo actuar en este tipo de desastres, como los huracanes, que son más recurrentes aquí en Mérida. Las personas que lamentablemente han vivido este tipo de desastres han adquirido pues una experiencia en cómo enfrentar los huracanes y comparten a nuevas generaciones cómo actuar para así poder reducir el impacto de la comunidad. Obviamente, dado que los huracanes siguen siendo una amenaza constante para la región, la preparación y la prevención siguen siendo muy esenciales y garantizan la seguridad de la comunidad a largo plazo.